iniciamos la sesión. Siguiente punto en el orden del día, señora secretaria. El presidente, le corresponde al Ministerio de Vivienda 2 traslados de partida por un monto de 2.576.836 balboa. Le damos cortesía de sala a su excelencia Rogelio Paredes, ministro, y al licenciado Orfilio Acosta, director de presupuesto, presidente. Tiene la palabra, señor ministro Rogelio Paredes, para sustentar dichos traslados. Muchas gracias, presidente. Estimado miembro de la Comisión de Presupuesto, en esta ocasión hacemos comparecencia ante esta honorable comisión con el propósito de solicitar la aprobación de un traslado institucional por 2.576.836. Y esto está dividido en dos partes. El primer traslado, identificado con el número 1400017449, tiene que ver con el pago a hoteles y albergues que estamos cancelando, estamos manteniendo personal producto de situaciones de contingencia, fuegos, deslizamientos de tierra y, situaciones de esta naturaleza que se nos vienen presentando. Para ello hemos tenido que ubicarlos de manera urgente en algunos lugares que tenemos que pagar. El primer traslado es por 1.306.161 y el segundo traslado, identificado con el número 1400017452, igualmente Hotel Doral, es por 1.270.675. Presidente, es la cifra que en la última ocasión, cuando estuvimos aquí, fue rechazada porque el traslado se estaba tomando de algunos fondos que entendíamos que el contratista respectivo no había presentado cuentas, y como quiera que ahí estaba el recurso y teníamos que utilizarlo para que no quedara en línea, en ese momento solicitamos ese traslado. El presidente Robinson opinó que no debía ser de esa manera porque el contratista era precisamente del área de Bocas. Bueno, finalmente se rechazó, pero hemos encontrado algunos otros restantes con los que hemos completado la misma cifra, y hoy estamos entonces acudiendo a ustedes para poder completar la tarea que en esa ocasión, ya hace más de un mes, vinimos acá y se aprobaron todos los demás traslados, excepto este de 2 millones. Bueno, hoy tenemos aquí identificados el mismo monto. Así que se trata de eso, presidente, solamente cumplir con el pago a los hoteles y los lugares donde tenemos personas producto de situaciones de contingencia y que tenemos que mantenerlos todavía mientras que se terminan las soluciones habitacionales que están en progreso. Una de ellas, por ejemplo, diputada Marilyn Vallarino, está precisamente en el circuito suyo, que son los edificios de Ciudad Esperanza, y que muy pronto, creo que una semana más, debemos estar entregando un número plural, creo que son como 200 y tantos apartamentos, con lo cual podríamos ir liberando estos gastos que estamos teniendo hoy en los hoteles. Esa es la explicación, presidente y estimados miembros de la Comisión de Presupuesto. Con eso terminamos la exposición. Gracias, señor ministro. Tiene la palabra para preguntar el diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, señor presidente. Buenas tardes al señor ministro de Vivienda y su equipo. Señor ministro, una consulta. Esa partida 703.519, otras edificaciones, construcción, edificio San Felipe, por 215.000 balboas, ¿a qué se refiere? Para responder el señor ministro.
Diputado, estos 215.000 estaban disponibles todavía y precisamente como estamos terminando el año, estábamos haciendo una sumatoria entre eso y otros que usted ve ahí anotados, pero usted pregunta cuál es el edificio San Felipe. Este es el del 18. Este edificio está en construcción, está a 2 o 3 cuadras de la presidencia, se llama 18 de diciembre. Este es un edificio que todavía no está listo. Entonces estamos calculando lo que nos queda de aquí a diciembre. Aquellos que sabemos que no van a poder presentarnos cuentas nuevas, tomamos esas partidas y las sumamos acá. Y de eso se trata. Pero ese edificio está en construcción. Para preguntar, el diputado Juan Diego Vázquez. Le pregunto porque pese a mis varias menciones del tema, y veo adicional que aquí usted va a pagar alojamiento para personas, entre las que destaco damnificados del corregimiento de Santa Ana y del corregimiento de Juan Díaz por distintas calamidades, es lo que más observo y que me parece bien. No veo problema con que se atienda a la población que ha sido afectada por algo no esperado en su hogar, porque tenemos derecho a una vivienda digna. Pero me preocupa, por ejemplo, como se lo he dicho a Nicolás Pacheco. La gente que reside en Nicolás Pacheco no tiene ese derecho, parece, de una vivienda digna. Entonces yo quisiera entender si el Ministerio puede rejugar con su presupuesto para llegar a la cifra de 2.500.000, casi 2.600.000, para poder atender a estas comunidades que además, por lo visto aquí, no tienen un periodo tan avanzado de tiempo en estas locaciones. ¿Por qué no se puede atender a esta población de Nicolás Pacheco? Y que además pueda certificarse lo que le hemos venido pidiendo, señor ministro, entender cuál va a ser el perfil socioeconómico y de residencia en el lugar que fue afectado por el incendio en San Felipe, para poder decidir quiénes van a ocupar el edificio una vez sea finalizado. Entendiendo que esperamos que las familias que residen en la Pacheco, que vivían en el edificio que se quemó, sean las que puedan alcanzar esa oportunidad de vivienda en este nuevo edificio social que van a hacer en el corregimiento de San Felipe. Para responder el señor ministro. Gracias, presidente. Sí, en efecto, ese edificio no está terminado, pero con toda la información que nosotros manejamos, no solamente de Nicolás Pacheco, sino de los diferentes albergues donde tenemos personas que pueden pagar, nosotros extraemos de ahí esos casos y los ponemos donde les corresponde. En este caso, pues una solución habitacional que ellos puedan pagar. Como no está terminado el edificio, obviamente yo tampoco puedo decir cuáles de Nicolás Pacheco pasan allá. Pero usted me lo comentó la vez pasada y ese es un proyecto que está todavía en desarrollo. Lo que estamos haciendo nosotros aquí es pagando 128 habitaciones, 263 personas, que para mí es muy conveniente poder dejar de pagar esos albergues y poder darles a ellos una solución definitiva. Pero no es todo el que está en un albergue que está en posición o en capacidad de poder entrar a un edificio donde tienen que hacerle o un descuento directo o pagar por ventanilla. Así que, ¿quiénes van a ir? Los que tengan la capacidad. Esa es la respuesta, porque realmente aceptamos a los que sabemos que tienen la capacidad de pagar. Es una cifra módica, pues son como $50 al mes. Eso es una cifra que es perfectamente atendible. Así que entonces, mientras que el edificio no esté terminado, no puedo identificar los candidatos, pero sí perfectamente pueden salir de ahí, salen algunos. No digo que todos, pero sí pueden salir algunos de ahí. Y ahí vamos, entonces, limpiando poco a poco. Diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, ministro. Y yo solamente cada vez que lo veo debo insistir en el tema porque me parece un tema que yo al visitar vi la gravedad del asunto y como le digo, creo que si podemos garantizar la calidad de vivienda de personas que fueron afectadas por distintas cosas, se debe también tomar en cuenta a estos residentes que tienen tiempo allí y como le he pedido varias veces que alguien de su equipo, si estoy en sus ocupaciones no puede, pero se visite a la comunidad. Ya hay el compromiso de la Comisión de Infraestructura, el presidente estuvo aquí hace poco, lo hemos conversado para cuando se reanuden las sesiones, poder ver si se trabaja en una gira de la Asamblea al lugar, porque tenemos que poder atender para esa necesidad que está aquí en el centro de la ciudad, a escasos metros de la presidencia, de varios ministerios y parecieran, a mi juicio, y lo digo de forma muy respetuosa, que los han dejado a un lado.
porque de verdad, cuando uno entra allí, ministro, a ese colegio y ve a esas personas como están, es triste. Como digo, cerca de no solamente de un centro económico y comercial, de eventos nocturnos, que es pujante, cerca de la presidencia de la República que ocurre esas cosas. Yo creo que, y lo peor es que está como escondido, que eso es lo que más me duele. Pues si uno lo viera y uno dice, mira la desigualdad, pues está escondido detrás de un muro, detrás de una puerta. Entonces nadie pensaría, yo, como se lo dije, yo que he pasado por ahí 1000 veces, jamás pensaría, y mire, pues. Entonces yo sí creo que es importante que se atienda. Señor ministro, yo le quiero consultar sobre un asunto que nos llama la atención y que tiene que ver con cómo vamos a hacer para lograr desarrollar efectivamente las zonas. Hemos estado insistiendo con su dirección de propiedad horizontal para poder obtener la tramitología necesaria para poder separar primero o lotificar estos edificios multifamiliares que tienen muchas décadas en San Miguelito y que sin ese trámite de PH no se van a poder primero separar como PH para luego poder lotificar como edificio, como apartamentos y de allí poder titular como apartamento como tal. Cada vez que le pregunto, que lo veo, le pregunto por esto, es un tema importante. Para mí no fuese una insistencia si tal vez fuese un tema nuevo, que yo digo, oiga, el ministro está trabajando en el tema, pero tiene décadas así. Usted no tiene décadas siendo ministro, pero tenemos un tiempo importante. Su equipo está en conocimiento, porque debo reconocer que ha venido conmigo al área, pero yo, algo que es un trámite, es papel, digamos, es papel, que no le resto importancia, pero es papel. Yo he puesto a mi equipo a disposición y lo he demostrado, creo, en el campo, que me digan que se necesita. Pero yo creo que sería triste, porque a mí lo que me va a doler, y no por mí, porque yo no me voy a reelegir, ustedes lo saben, pero que uno salga de estos cargos y algo que parece tan sencillo no se pueda lograr. Entonces también le dejo ese reto a usted, pues, porque yo creo que es algo que podríamos dejar para estas comunidades desfavorecidas y que ahora con la construcción del programa Recuperando Mi Barrio es cuando más debemos buscar hacer respetar que quienes han residido allí se queden con ese título de propiedad. Pues entonces por el gobierno cambia, entra la politiquería, saco al que me cae bien, meto al que me cae, saco al que me cae mal, meto al que me cae bien y ¿qué tenemos? Entonces sí creo que es importante conversar con dirección de PH, entender qué necesitan. Y yo apoyamos, pero que entre todos podamos buscar una solución para esa realidad. Presidente. Para contestar, señor ministro. Mire, diputado, usted tiene razón y si quiere mañana mismo, 9 de la mañana, lo esperamos allá para que veamos en la dirección de PH cuáles son las necesidades y cómo nos pueden ayudar. Es que hay muchos edificios que venían construyéndose desde la época de Pérez Valladares. Comenzó esto con los edificios Salomón, ahí en el Chorrillo. Y de ahí en adelante Hortensia, bueno, cambiaron de nombre varias veces. Y terminaron entonces todos estos edificios en manos de estas personas sin que pudieran tener todavía un derecho o un título como propiedad horizontal. Sí es verdad que hay bastante trabajo en esa materia, pero ya que usted se está ofreciendo y que yo le tomo la palabra, dígame si le parece bien mañana a las 9, es mañana a las 9. Mandamos a mi equipo al pedazo, claro. Si le parece el viernes, dígame. No, mañana mismo, coordinamos para que entonces mañana a las 9. Mañana no, dele. A las 9 en la dirección de PH. Él me debe estar escuchando, el director de PH. Y comenzamos a darle forma a este asunto. Vamos a ver cómo nos podemos ayudar. A las 9. Diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, señor ministro. Cuente con que mi equipo con el suyo van a estar trabajando entonces mañana a las 9 en esa dirección y como siempre le he dicho, hemos estado a la disposición para poder trabajar en esa línea. En esa misma dirección tengo 2 consultas adicionales. Tanto en Samaria, corregimiento Belisario Porras, en el área de Samaria Piedra, cerca de la UPC, que está en esa zona, toda esa comunidad bordea casi el río Palomo, como en Tinajitas, que también bordea entre ese corregimiento de Belisario Porras y el corregimiento de Omar Torrijos, tenemos una realidad. Y es que tenemos, como usted bien debe conocer, la topografía de San Miguelito es tan especial. Tenemos fincas muy cerca, no traslapadas, o eso espero, cerca de la otra. ¿Y qué ocurre? Tenemos 100 casas en un cerro, pero esta parte es o se presume ser privada, esta se presume ser del Estado. Entonces, si bien tenemos que resolver todo,
en las que son estatales tenemos una oportunidad, a través de ANAT y de un hipotecario, de poder darle respuesta a estas comunidades también con 40 años allí. Hemos enviado información a la ANATI para que sepan cuáles son las fincas en cuestión y puedan dar la información precisa. Pero lo que quiero saber es cómo también podemos, desde su punto de vista, avanzar con asentamiento informal en que en Tinajitas y que en el sector de Samaria, ahí lo que faltaba era con el ingeniero, pero me lo cambiaron, o con un arquitecta, hacer la revisión y nos dijeron, son como un número cercano a 100 casas, había unas 20 que como están en la riviera de la quebrada y están en terreno que se considera inundable, no las puede titular sin un trabajo del MOP, ok, hay que esperar, pero había otras que sí. Entonces, ¿qué estamos esperando? Y ahí de nuevo, y si quiere después de las 9 vamos a las 10 allá, para entender qué hace falta y yo empujar a lo que pueda empujar para poder verlo hecho, porque lo que, de nuevo, si yo le dijera a usted, ministro, oye, es un tema de dinero, que nos necesitamos 20 millones, yo le digo, oye, yo por encima te puedo entender, por encima porque plata hay, si no se roba y no se malgasta. Pero si es un tema de que hay que hablar con no sé quién para que firme aquí, y usted firma allá, y usted firma allá, por favor, son los títulos de propiedad de las personas de años. Entonces, para ver cómo podemos trabajar en esa dirección y avanzar en ese tema. Presidente. Señor ministro, para contestar. Gracias, presidente. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Acabo de dar instrucciones aquí de que ahora también el director de asentamientos informales nos encuentre en esa misma reunión de mañana, lo que significa que vamos a tener 2 direcciones allí con el equipo suyo, viendo cuáles son las alternativas. El arquitecto Fausto Palacios debe estar en la reunión de mañana. Tal vez no le va a tocar propiedad horizontal, pero podemos hacer que él tome su materia y que veamos entonces en forma paralela los 2 temas. Así que lo acabo de anotar, acabo de dar instrucciones. Mañana a las 9 nos vamos a ver con los 2 directores, asentamientos informales y PH. Diputado Juan Diego. Gracias, señor presidente. Yo creo que esto es importante tomarlo en cuenta porque al final eso tiene que haber, ministro, y yo lo agradezco y esperaré mañana podamos crear una ruta clara de trabajo, ojalá podamos seguir en lo que queda de la gestión gubernamental, de usted en su cargo, para poder avanzar en esa línea, porque de nuevo, yo creo que los trámites no son tan complejos cuando existe la voluntad de diferentes partes para poder alcanzar esas metas. Así que yo le agradezco, Dios primero mañana va a estar el equipo ahí, se va a encontrar con su equipo ahí y lo conversamos. Le agradezco, presidente y ministro, por sus respuestas. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Marilyn Bayarino. Gracias, presidente encargado. Nuevamente, buenas tardes, colegas, todo el equipo técnico, asesores, señor ministro Rogelio Paredes y todo el equipo de colaboradores que le acompañan del Ministerio de Vivienda. Entendemos la necesidad de darle auxilio de vivienda a esas personas damnificadas por diferentes contingencias y que deben de ser atendidas por el Ministerio de Vivienda. Como usted lo dijo hace un rato, muchos de ellos, de los que van a ser beneficiados, van a verse beneficiados con el tema de los edificios de Ciudad de la Esperanza que están ubicadas en nuestro distrito. Pero a mí me gustaría saber, esas personas que se van a ver beneficiadas con un apartamento, que sé que no va a ser gratis porque se les está vendiendo, pero ¿qué tipo de asesoría, capacitación, fortalecimiento o condiciones se les está dando, se les provee para que ellos, para los residentes y los futuros residentes, y que ellos aprendan a vivir en esos edificios, que es un buen proyecto, es un buen, excelente proyecto de vivienda. Pero si nosotros no educamos a las personas para que aprendan a vivir en comunidad, ese proyecto de vivienda va a ser un fracaso. Y lo estamos viendo. Lo estamos viendo porque este proyecto de vivienda no es nuevo.
Entonces, y se están haciendo edificios nuevos. Entonces, a mí me parece que debe haber un tipo de fortalecimiento y condiciones para aquellas personas que se van a ver beneficiadas y que pues en un momento determinado han tenido algún tipo de verse vistos como damnificados, porque muchos de ellos pues vienen de condiciones de pobreza, no vamos a llamarle extrema, pero por las condiciones en un momento determinado, por fuego, porque se les cayó la casa o porque X situación, tienen que verse educados para poder vivir en ese proyecto de vivienda. Señor ministro, para contestar. Gracias, presidente. Fíjese, diputada, tal como se le explicaba al diputado Vázquez, tal vez no todos los que sufren una calamidad como un incendio están en capacidad de ocupar una nueva estructura por sus condiciones económicas, porque sencillamente el cuadro familiar que tienen puede ser que sea un ciudadano solo versus una familia que tiene a alguien con discapacidad. Entonces comenzamos a hacer el escrutinio pero hemos podido evidenciar que a pesar de todas las capacitaciones que ofrece Desarrollo Social, siempre nos encontramos con que no se le da el mejor trato a esa edificación que es de ellos mismos, ¿no? Bueno, entonces creo que pasamos otra vez, y aquí regreso a lo que me preguntaba el diputado Vázquez, con la titularidad, cuando ya la persona sabe que lo que tiene es de ellos, que no es que está ahí como si fuera que me lo regaló el Estado, sino que estoy pagando por algo que va a ser mío, probablemente eso sea un elemento que logre que la gente entonces se comporte de mejor manera. Porque sí hemos visto que lo deterioran muy rápido, lo deterioran. No hay edificio que nosotros entreguemos que al poco tiempo ya esto se vea, digo, que no se ve en la mejor condición a los 8 meses. Entonces, usted pregunta qué hacemos. Bien, la Dirección de Desarrollo Social no solamente los llama a todos los beneficiados, sino que hay 2 o 3 charlas que se dan, unas antes, otras en el interín cuando están ocupando la vivienda, y después decidimos ahora, diputada, establecer una oficina permanente en cada uno de estos proyectos. Lo estamos haciendo en San Miguelito, también en Miqui Sierra, una oficina que con personal pagado por el Ministerio de Desarrollo Social, para que puedan darle seguimiento y acompañamiento a estas familias, de manera que entiendan que lo que tienen por delante no es que les cayó del cielo y no tenía ningún costo, sino que hay que cuidarlo. Sí, hay unos filtros adicionales que tienen que pasar también por migración y seguridad. Estamos asegurándonos de que no vaya a haber, digamos, que casos que después vayamos a estar lamentando por no haber filtrado con tiempo los casos de personas que están siendo requeridas por la justicia. Así que entonces el ministro de Seguridad, que ya nos puso un personal para verificación, verifica seguridad, verifica migración, y después entonces nosotros le estamos dando ahora la capacitación. Pero, diputada, esta es una tarea, usted lo sabe porque usted ha estado en capacitación por muchos años con Fundader. No es fácil hacer que la gente cambie su mentalidad, pero aquel que sufrió una calamidad por un fuego, un deslizamiento de tierra, inundaciones, lo que fuera, prácticamente ese es un candidato como para que ahora entremos en un proceso de inducción acelerado, ¿no? Para poder entonces llevarlo y que entienda esta nueva realidad. En el caso de Fundader, no, porque allá se toma meses, la gente van asistiendo y se van preparando y salen entonces con una preparación adecuada. Entonces esto me obliga a mí ahora que aquella persona que entra a los apartamentos tenga el acompañamiento de desarrollo social, y por eso hemos decidido establecer una oficina permanente en el proyecto. Como le digo, ya lo tenemos en el de Miqui Sierra y ya lo ordenamos también para Ciudad Esperanza,
para que precisamente evitar la situación esa. Gracias. Señora diputada. Sí, señor ministro. Entendemos que el proyecto de vivienda de Ciudad de la Esperanza inició en el gobierno anterior y muchos de los que se vieron beneficiados son los que formaban parte de un programa de barrio seguro. Definitivamente que inclusive a ellos se les involucró en la construcción de esos edificios. Pero hemos visto y bueno, sabemos que hay inseguridad dentro de ese proyecto de vivienda y esto pues no escapa para el conocimiento de todos o de muchos. Pero a nosotros sí nos preocupa que estas personas que se vean beneficiadas con un apartamento, no porque se les regale, sino porque se les está vendiendo a bajo costo, aprendan a vivir como gente, porque lamentablemente hay muchos, o la mayoría, que sí está consciente que hay que cuidar las áreas, pero hay otros de poco importa, que si tiran basura, otro es el que se la tiene que recoger. Si hacen bulla, el resto tiene que aguantarse los escándalos. Entonces, saber y estar consciente que el derecho de uno termina cuando empieza el del otro, que el del piso de uno es el techo de otro y que la pared de uno es la pared del otro. Entonces, estar conscientes que realmente es un proyecto de vivienda bonito, pero grande. Así que entonces, pues a mí sí me llama la atención porque hay muchos de los residentes de Ciudad de la Esperanza que van a capacitarse a Fundader en diferentes, y nos cuentan que inclusive cada edificio tiene su junta directiva, pero pues hay unos que son conscientes que hay que cuidar las áreas y hay otros que no les importa. Entonces yo creo que sí hay que poner condiciones antes de darle la llave a ese nuevo propietario. Así que, pero sí me preocupa es porque la población está creciendo en Arraiján, creció de forma desordenada, sin ningún tipo de planificación, usted más que nadie lo sabe, con las invasiones, pero entonces ya aquí no estamos invadiendo, pero entonces tenemos que exigirle a las personas que cuiden el medio ambiente donde están viviendo. Entonces, y eso pues nos interesa a todos porque asimismo se va desmejorando todo el distrito si no comenzamos a poner orden. Ya es hora. Usted más que nadie sabe el tema y vivió todas las invasiones y que todavía se vienen dando. Entonces, si no lo podemos hacer ya en algo que ya está planificado, que está bien hecho y no le prestamos atención al tipo de capacitación y educación para esas personas, entonces no estamos haciendo nada. Gracias, presidente. Gracias. Terminada la lista de oradores, vamos a la votación. Aprueba esta comisión el traslado de partida número 14-000-17449 por la suma de 1.306.161. Ha sido aprobado. Aprueba esta comisión el traslado de partida número 14-000-17452 por la suma de 1.270.675. Aprobado. Señor ministro de Educación, no, si quiere, de Vivienda, termine con el diputado ahí y después yo lo atiendo, no se preocupe. ¿Terminó, ministro? ¿Terminó? Recuerde que somos el mismo circuito.
Ministro, para él no. Ministro, le doy la palabra para que se despida y también en la despedida me gustaría saber cómo anda el tema de la legalización de la tierra del Miqui Sierra. Para terminar. Gracias, presidente. Sí, el gerente del Banco Hipotecario precisamente giró la nota respectiva. Yo creo que debemos tener eso ya muy pronto esta misma semana. Así que yo creo que ese proyecto va caminando bien. Y aprovecho para saludarlos a todos los miembros de la comisión y agradecerles su cortesía y la benevolencia que han tenido para aprobarnos este traslado. Muchas gracias. Gracias. Antes que se vaya, no se pare porque quiero pedir a los diputados la solicitud de suspensión de algunos traslados de partida que están en la lista. ¿Ya votamos? No, que se quede ahí observando cómo vamos a suspender los traslados de partida y que usted no se le suspendió. Aprueba la suspensión de la resolución número 43 del 27 de septiembre de 2022 por 1.197.000 del Instituto Nacional de la Mujer. Suspendido. Aprueba esta comisión la suspensión del traslado de partida número 17.000.20.010 por la suma de 247.390 del Ministerio de Gobierno. Suspendido. La suspensión. Sigue pospuesto el traslado del transporte masivo de Panamá por 358.439 y sigue pospuesto el traslado del Ministerio de Economía y Finanzas por 279.258. Damos por terminada. Presidente, para cuestión de orden. Ah, Pero ¿y el del MIDA, que está en el orden del día? perdón, el del MIDA también hay que suspenderlo, se me había pasado. Aprueba esta comisión suspender el traslado de partida número 10.000.014.718 por la suma de 1.840.286. Suspendido. Aprueba esta comisión el traslado de partida número 10.000.015.316 por la suma de 1.832.000. Suspendido. Todos los traslados que no fueron discutidos fueron suspendidos. Ahora sí, les deseo una bonita tarde y nos vemos mañana o el 10 de noviembre en los desfiles.